Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Vamos a seguir compartiendo acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante la voluntad de Dios? Porque cada uno de nosotros anhela, desea un año mejor que el anterior. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente que los planes nuestros, los que son conforme a lo que a nosotros nos parece derecho en nuestra propia opinión, no son planes válidos, son shuina, nos pueden servir temporalmente, pero no a largo plazo. En tanto que la palabra de Dios nos dice que el que hace la voluntad de Dios va a vivir una vida buena, agradable y perfecta. Los planes de Dios son mejores que los nuestros, por un lado. Por el otro lado también los planes de Dios son los que prevalecen sobre nuestros planes, de tal manera que nosotros necesitamos, para tener un año bendecido, un año en victoria, un año en plenitud, necesitamos alinear nuestros planes a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21, nos lo dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y el entrar en el reino de los cielos es entrar en la plenitud de sus bendiciones, en la plenitud del cumplimiento de sus promesas. Por el otro lado, la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y Proverbios 4:18 también dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Ello implica que si nosotros nos metemos en los planes de Dios, en lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, vamos a vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos da una clave muy importante, y la clave es: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, una parte importante para vivir en la voluntad de Dios es que renovemos nuestro entendimiento. De esa manera podremos disfrutar de los buenos planes de Dios para nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere la renovación de nuestro entendimiento? Significa despojarnos de la vieja manera de pensar del mundo, de la carne, renovar nuestra mente y meternos de lleno en nuestra mente con la nueva manera de vivir, la nueva manera de pensar. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, de tal manera que necesitamos dejar de pensar y de vivir en las cosas de la vieja manera de vivir y meternos en las cosas de la nueva manera de vivir. ¿Y por qué razón? Porque la palabra también nos dice en Proverbios 23:7 que conforme el hombre piensa de sí mismo en el fondo de su corazón, así va a vivir. Conforme pensemos nosotros profundamente, va a depender nuestra vida. De lo que pensemos va a depender la calidad de nuestra vida. Si pensamos conforme a la carne, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Si pensamos en las cosas de la carne, cosecharemos corrupción. Mas si pensamos en las cosas del Espíritu, cosecharemos vida eterna, vida plena, vida abundante. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, la palabra nos reafirma lo que estamos mencionando. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja manera de pensar, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La vieja manera de vivir está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne, contrarios a la voluntad de Dios, porque la carne no puede hacer la voluntad de Dios, es enemiga de Dios y nos lleva a la ruina.
Proverbios 16:25 nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, camino de ruina, de tal manera que si seguimos nuestros propios planes en lugar de seguir la voluntad de Dios, a la larga lo que vamos a experimentar es ruina, frustración, decepción, desánimo, agotamiento, etcétera. Mientras que si nosotros buscamos la voluntad de Dios, los planes de Dios para nosotros, vamos a vivir una vida buena, agradable y perfecta. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, ya no pensar de acuerdo al espíritu del mundo, al espíritu de la carne, al espíritu del diablo, sino necesitamos pensar de acuerdo al espíritu de Dios. Sustituir el espíritu del mundo y de la carne por el Espíritu Santo, y eso significa revestirnos del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Necesitamos pensar los pensamientos que son del Espíritu, y los pensamientos que son del Espíritu son los pensamientos que nos enseña la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice también en Salmo 1, versículos del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, lleno de vida, que su hoja no cae, produce su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Recordemos que es lo mismo que nos dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Hijo mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma viene de meditar constantemente en la palabra de Dios, de tener en la palabra de Dios nuestra delicia. De hecho, el Salmo 119, versículo 105 nos dice: lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Es decir, la palabra de Dios es nuestra guía de vida, y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para guiarnos. Por eso la palabra también dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que somos hijos de Dios somos guiados por su palabra. Ahora, la renovación de nuestra mente no es un evento, no es una cuestión automática, no es una cuestión de un momento, es un proceso de crecimiento constante. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros, Dios por medio del Espíritu Santo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por el otro lado, la palabra en Proverbios 4:18 nos recuerda que nuestra vida va en aumento como la luz de la aurora. O sea, es un proceso gradual que requiere enfoque, requiere perseverancia, requiere paciencia, requiere esfuerzo. En cuanto al enfoque, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14, nos recuerda: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces necesitamos estar enfocados en buscar la palabra y en seguir lo que dice la palabra, en obedecer la palabra. En segundo lugar, necesitamos perseverancia. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 11. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, y lo malo es ir en contra de la voluntad de Dios,
pero gloria y honra a todo el que hace lo bueno, a todo el que hace la voluntad de Dios, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En tercer lugar, hablamos de la paciencia, y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y finalmente hablamos también de que requiere esfuerzo. Y segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 6 dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y también en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 la palabra dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De tal manera que necesitamos para que nuestro año sea un año de bendición, un año de plenitud, un año de victoria, independientemente de lo que pueda suceder en nuestro entorno, alrededor o en el mundo, necesitamos vivir en la voluntad de Dios, y para vivir en la voluntad de Dios necesitamos renovar nuestro entendimiento, y para renovar nuestro entendimiento necesitamos concentrarnos, centrarnos en la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo, con enfoque, con perseverancia, con paciencia, con esfuerzo, de tal manera que un propósito para el 2025 se debería ser esforzarnos en renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, tener en la palabra de Dios nuestra delicia, meditar en ella de día y de noche lo más que podamos y ponerla por obra de tal manera que todo nos salga bien. La palabra dice en Deuteronomio 28, versículo 1 al 2, que si conocemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones del Señor. Lo mismo que dice Mateo 6:33. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, es decir, poner por obra la palabra de Dios, entonces vendrán sobre nosotros todas las añadiduras. Así que la invitación es para que uno de los planes prioritarios de nuestra vida para el 2025 sea el conocer cada día más y esforzarnos en conocer cada día más de la palabra de Dios y ponerla por obra para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Un abrazo para todos, que tengan una bendecida tarde.